soy su Señor y Dios. A mí viniera hoy pidiendo el perdón, su tierra sanaré y su maldad. Si mi pueblo ante mí postrado pidiera perdón, buscando mi voluntad le daré perdón. Amén. Yo he recopilado algunos temas y he colocado otros también acerca de la alimentación para el tiempo del fin. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos en el tiempo del fin. Y hace unos años hablé un poco de esto está un poco cambiado, pero es importante que sepamos. El juicio está por terminar ya. Pastor. Muchos piensan que le queda mucho tiempo. En este pasado campamento que tuvimos allá en Texas, fue un campamento bastante glorioso. Realmente, si alguien había tenido una noticia nueva, esa la tuve yo, de que esto se acabó. Así que, ¿por qué vamos a hablar de la alimentación para el tiempo del fin? Porque en los juicios de Dios, al final del juicio de Dios, de cada uno que ha ejecutado aquí en la tierra, dos juicios grandes. El primero, el diluvio. Dijo Jesús, así como fue en los días de Noé, la gente estaba comiendo y bebiendo, y colocó esas palabras delante de la oración. Después dice comprando, plantando, edificando el resto, pero dijo bebiendo, comiendo y bebiendo. Luego dice que como fue en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra, la gente estaba comiendo y bebiendo, y luego dice el resto en la oración totalmente diferente, ¿no?, de los tiempos de Noé. Esos dos grandes juicios, Jesús dice que la comida y la bebida estaba envuelto en ese problema y dice que era la parte principal de la problemática. ¿Cuándo comenzó el juicio aquí en la tierra? La primera vez que comenzó un juicio. Comenzó con Adán. ¿Y cuál fue el problema de Adán? La comida. Eso fue el problema. Hermanos, ¿cuál es la problemática hoy en día de la alimentación? Pues el libro Apocalipsis dice, 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esa iglesia, que son específicamente los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, estamos viendo que hay dos características, que la guerra no está haciéndose contra cualquier tipo de grupo, sino tiene que tener características como esta: guardar los mandamientos de Dios, y lo hace a través de la gracia de Jesucristo, porque nadie puede obedecer a Dios a menos que sea por la gracia de Cristo. Y tiene ese testimonio de Jesús en sus vidas, que es el espíritu de la profecía. Entonces, la palabra cognición, que la he definido muchas veces, la misma, otra vez, que es uno de los problemas mayores que yo estoy enfrentando hoy en día, con pacientes que diariamente hablo con ellos, y al final de todo, cuando le pregunto, no entendieron nada. Y luego que me escriben, yo se lo mando todo por escrito hoy en día, para que lo tengan en sus celulares, en su WhatsApp se lo envío, lo mismo que le estoy diciendo,
Y cuando me escriben, y entonces de tal y tal cosa, entonces yo hago un copiado, le saco una foto, le hago un screenshot al teléfono, le pongo la flecha, te lo dije tal día, miro la fecha. Oh, sí. ¿Entendió? No. Después que se lo explico otra vez, ¿entendió? No. Tengo un problema muy serio. Mi esposo y yo estamos enfrentando eso con los pacientes. Dice, ¿qué pasa con los pacientes de acá? Porque estamos viviendo en la República Dominicana desde el 7 de diciembre. Y allá estamos trabajando y digo, wow, si allá entendían poco, aquí no entienden nada. Y el fin de semana pasado pasé 2 días explicando algo y al final de que le explico, el sábado entonces le hago preguntas y veo que no entendieron nada. Entonces, yo espero en el Señor que hoy se pueda entender y que podamos entender y que yo pueda entender. Pero Jesús dice, y no entendieron hasta que no vino el diluvio y lo destruyó a todos. Y dice, y no entendieron hasta que no descendió fuego y azufre y los quemó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. No vamos a entender. Y la comida y la bebida está delante de todo esto. La palabra cognición viene del latín cognoscere, que es conocer, y se define como la facultad de un ser vivo para procesar información, a partir de la percepción, del conocimiento adquirido o experiencia y características subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, resolución de problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. En todo este tiempo yo he estado cambiando completamente de mundo. Al llegar a la República Dominicana veo que todo el que anda manejando motor, el semáforo en rojo quiere decir que se puede ir. Y se van completamente. La gente realmente le dobla arriba a otro que está cruzando la calle, wow, lo va a pisar. O sea que digo yo, algo está pasando con la mente de las personas. Y eso me sorprende porque yo me paro en todo semáforo que está en verde, me tengo que detener a mirar para todas partes a ver si una persona que no tiene entendimiento está cruzando. Porque no tienen entendimiento. Y se molestan y le gritan a uno cuando uno está cruzando en verde. Porque ellos iban primero. Entonces hay muchas inversiones de cosas, ¿no? Interesantes. Voy a definir aquí lo que es la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal, que también se conoce como plasticidad sináptica. Pues voy a mostrar lo que es la sinapsis ahora. O plasticidad neural o neuroplasticidad, que es la propiedad natural y funcional de las neuronas al establecer una comunicación, ¿no? Entonces, si buscamos la definición hecha por la Organización Mundial de la Salud, podemos decir que la plasticidad neuronal se describe como la capacidad que tienen las células que conforman el sistema nervioso para reconstituirse de forma anatómica y funcional después de ciertas patologías, enfermedades o incluso traumatismos. La plasticidad neuronal es importante. Voy a hablar también de algo que se llama BDNF, que en español quiere decir que ese es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que también conocido como BDNF es una proteína que en los seres humanos se dice está codificada en los genes. El BDNF es miembro de la familia de los factores de crecimiento a nivel neuronal. Esta sustancia es la que hace que usted regenere las células neuronales. O sea, que el cerebro pueda tener mayor cantidad de células neuronales que hoy en día son las que se están perdiendo. Entonces, esto vamos a hablar también en un estudio. Esta es la actividad sináptica. Quiere decir que aquí vemos, ¿no?, cómo la patita de una neurona se comunica con otra para pasarle la información. ¿Ve? Entonces aquí vemos una neurona y vemos otra neurona, pero esta neurona recibe la información por acá, la transmite a la otra neurona y ella la transmite a otra neurona y tenemos, ¿cuántos millones de neuronas? 100.000 millones de neuronas. Entonces ellas se comunican entre sí. Ahora mismo, si yo le preguntaba al pastor si se siente el dedo grueso del pie derecho, ¿lo siente? ¿Lo puede mover? ¿Qué está haciendo él ahora mismo?
¿Me escuchó? ¿A dónde lo llevó después de escuchar? A una área que se llama Wernicke, para entender qué es lo que lo estoy preguntando. Y esa área interpreta, y entonces se le hace una conexión, y esas neuronas conectan con ese cable nervioso, y entonces dice, sí, me siento el dedo del pie. Cuando a usted le dan órdenes, ¿no? Y le dicen, míreme, sígame, ¿no? O le dicen a usted, le empiezan a decir, mueva acá, haga allá, o le tocan un lugar, ¿qué le estoy haciendo? Una plumita, ¿no? Usted tiene que ir hablando de las conexiones que está teniendo. Hay personas que no tienen la conexión. Entonces, esa es la actividad, ¿no? La neurona recibe y por medio de, se comunica a otras y le va pasando impulso nervioso y le va pasando las informaciones que son interpretadas por nosotros. Esta es la plasticidad sináptica, cuando se pega una patita de una neurona con la otra, pasándose información, que es un mecanismo por el medio del cual se produce un cambio en el número de la intensidad de las conexiones entre las células sinápticas como consecuencia de su uso. Uno de los ejemplos más representativos del papel de la plasticidad sináptica es, en el cerebro adulto, es el proceso cognitivo de entendimiento y aprendizaje. Cuando una persona no puede entender y aprender, hay un problema de plasticidad sináptica. Y le estoy haciendo definiciones porque vamos a entrar entonces a estudios, como siempre hacemos, ¿no? Y vamos a entrar al primer estudio. Este estudio dice, comida para el cerebro, ¿no? Dice alimentos para el cerebro, los efectos de los nutrientes en la función cerebral. ¿Qué hacen esos nutrientes? Y hoy nosotros vamos a pasar los nutrientes que necesitamos para poder tener plasticidad sináptica y entendimiento en las cosas. Así que vamos a hablar de esto. En el abstracto dice así, como se discutió, se ha encontrado que varios componentes dietéticos tienen efectos positivos en el entendimiento, varios. Sin embargo, se requiere precaución, ya que una dieta equilibrada sigue siendo el escalón para cualquier suplemento dietético. De la misma manera, las recetas dietéticas populares que podrían ayudar a reducir el peso no necesariamente benefician la fisiología del cuerpo o de la mente. Por ejemplo, casi todos los suplementos dietéticos están llenos de cafeína. ¿Qué hace la cafeína? Es un estimulante del sistema nervioso central. Estimular el sistema nervioso central no quiere decir que sea bueno. Le da mucha energía a la persona, se le quita el apetito, pero no quiere decir que va a tener entendimiento. La llamada keto diet o la dieta cetogénica, que es aquella que los alimentos deberían tener un bajo contenido de carbohidratos y muy alto en grasas, ¿no? Lo que induce a un cambio de la fuente principal de energía y el estado metabólico. Hacen que las grasas produzcan entonces cuerpos cetónicos y de ahí viene entonces, ¿no?, la ayuda para ellos para lograr su objetivo del famoso perder el peso. A mí me ha dado mucha tristeza porque veo que esta dieta es practicada grandemente por adventistas del séptimo día. Muchos la están practicando, ¿no? Y recuerde algo, que Satanás nunca hace algo que no le traiga un beneficio que usted quiere, que es bajar de peso. Logra bajar de peso, pero en detrimento de su cerebro, de su mente. Siendo el colesterol la grasa más importante para el cerebro, porque sin colesterol no se puede tener entendimiento, pero en la dieta cetogénica es un poquito más drástico, ¿no? Y olvidamos que la palabra de Dios dice en Levíticos 3:17, estatuto perpetuo, ¿cuántos años? ¿Perpetuo es para cuándo? Mientras estemos acá, será para, dice, por vuestras edades, donde quiera que habitéis, donde quiera, hasta en Estados Unidos, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. No comerán grasa ni comerán sangre tampoco. Aquí ya la dieta cetogénica nos trae problemas, ¿no? La gente dice que mientras más grasa come, mejor le va. Dice que es alentador que la psiquiatría moderna haya comenzado a evaluar la implementación de algunos de estos conceptos para el tratamiento de diversos trastornos mentales, trastornos de la mente. Por ejemplo, un informe del consenso del Comité de Investigación sobre Tratamientos Psiquiátricos de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, ¿no?, dice que ha proporcionado principios generales para el uso de ácidos grasos omega 3
y para el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo. Ya empezaron a entender que necesitamos en el cerebro omega 3. Dice que es intrigante que varios países con recursos limitados como la India tengan prevalencia reducida de trastornos neurológicos asociados con la dieta, como la enfermedad de Alzheimer. ¿Quién me dice qué prevalece en la India como alimentación? No, lo que prevalece como alimentos en la India. ¿Sabe que la religión hindú es vegetariana? ¿Sí? Se sabe que los hindúes hacen esto. Dice que en ellos no prevalece como la enfermedad de Alzheimer, y esto plantea la preocupación de si las sociedades industrializadas consumen una dieta equilibrada, que tenga en cuenta el número adecuado de calorías, los nutrientes adecuados y los niveles adecuados de ejercicio. La incorporación de este conocimiento en el diseño de nuevos tratamientos podría ser vital para combatir las enfermedades mentales y las debilidades neurológicas también. Y vamos a hablar de esa grasa, ¿no? Efectos de los nutrientes en el entendimiento, la cognición. Todo esto es el estudio que le presenté delante, ¿no? Si alguien quiere el estudio al final, pues me proporciona la necesidad, yo se lo envío aquí a los hermanos y lo puede venir a recoger acá, ¿no? Para yo no enviarlo a todos, sino que alguien quiera leer el estudio en inglés completamente. Dice acá que se han identificado varios componentes dietéticos que tienen efectos sobre las capacidades de entendimiento cognitivas. Los factores dietéticos pueden afectar múltiples procesos cerebrales al regular las vías de los neurotransmisores y la transmisión sináptica, recuerden la sinapsis, y la fluidez de la membrana, ¿no? Las vías de traducción de esas señales, o sea que hay vías para traducirlas. Así que los lípidos o grasas de la dieta, que originalmente se pensaba que afectaba al cerebro a través de sus efectos en la fisiología cardiovascular, están obteniendo reconocimiento por sus acciones directas en el cerebro. Los ácidos grasos poliinsaturados, llamados omega 3, son constituyentes normales de las membranas celulares, son esenciales para la función cerebral normal. Sin omega 3, lo vamos a ver más adelante, no se puede pensar con claridad. Y el niño en la escuela no va a aprender tampoco, porque le hace falta eso. El omega 3 es el que produce el DHA. ¿Ha visto alguien eso en las fórmulas infantiles que hoy en día le colocan con DHA? ¿Para qué? Para la cognición. Recuerde que hace muchos años atrás, las farmacéuticas dijeron que la leche materna tenía problemas de nutrición para el niño e inventaron las fórmulas infantiles de leche de vaca. Pero la vaca no tiene DHA. El DHA lo tiene la madre cuando ella amamanta a su bebé, ¿no? Y eso es importante para nosotros. Así que la deficiencia en la dieta de ácidos grasos omega 3 en los seres humanos se ha asociado con un mayor riesgo de varios trastornos mentales, como el trastorno de déficit de atención, la dislexia. ¿Sabe lo que es la dislexia? ¿Quién lo recuerda? Dígame, hermana. ¿Recuerdan la dislexia qué quiere decir? Dislexia se resume como ceguera para las palabras que perciben los ojos. Yo veo, pero no veo. ¿Vamos bien? ¿Qué Jesús dice? Porque viendo no ven, y hay otro problema después con el oído, pero no vamos a hablar de él. Dislexia, demencia, depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia. Como el DHA de los ácidos grasos omega 3 es un componente prominente de las membranas neuronales, y como el cuerpo humano es deficiente en la producción de DHA, dependemos del DHA de la dieta. Por ejemplo, se ha encontrado que la suplementación dietética de DHA eleva los niveles del ¿qué? Del factor neurotrófico derivado del cerebro, aquel que me ayuda a producir neuronas. ¿Estamos entendiendo? Si el niño no consume DHA cuando pequeño, se vuelve un autista. ¿Vamos entendiendo? ¿Hay muchos autistas hoy? ¿Ellos ven? ¿Entienden lo que ven? ¿Entienden lo que oyen? Así que ese DHA que viene del omega 3 nos ayuda a producir nuevas neuronas y nuevas conexiones.
Dice, en el hipocampo, donde se guarda la memoria reciente, porque el cerebro es inteligente, él guarda una memoria reciente y después dice, él no le importa esta memoria, bueno, ¿no? Y luego mejora la función del entendimiento cognitivo en modelos de roedores del traumatismo cerebral. O sea, esos fueron ratones de laboratorio que ellos le hicieron daño al cerebro, lo golpearon, dañaron cierta parte cerebral y empezaron a usar el omega 3 y lograron que conectaran otra vez y se repararan. Esto es importante para nosotros, ¿eh? Así que la plasticidad también la mejora sináptica y mejora la fluidez de las membranas sinápticas, quiere decir la fluidez de pasar la información, hace que lo haga con mayor rapidez. Entonces esto es importante y yo voy a dar me voy a parar un momentito para que usted tome la fotografía, aunque mañana lo voy a enviar también para que el hermano Rances lo tenga acá y alguien lo pueda también tener en su celular. ¿Cómo vamos a lograr esto, no? Recuerde esto. Todo esto creo que llamamos la atención. Entonces, del metabolismo energético al entendimiento o a la cognición. El cerebro consume una inmensa cantidad de energía en relación con el resto del cuerpo. ¿Sabe que el cerebro nuestro es el órgano que Dios no permitió poner insulina para que la glucosa entrase, sino que tiene libre entrada? Tan pronto introduce glucosa, porque el órgano que más consume glucosa en nuestro cuerpo es el cerebro. Así que Dios no le colocó un freno para que recibiera, sino que la recibiera. ¿Y si es diabético y tiene mucha glucosa? Vamos a pasar más energía de la que este equipo tiene acá. En vez de 110, quizá 200, 220. Bien, empieza a quemarse todos los circuitos, ¿sí? Y deja de ser. Así que el cerebro consume una inmensa cantidad de energía en relación con el resto del cuerpo. Por lo tanto, los mecanismos que intervienen en la transferencia de energía de los alimentos a las neuronas probablemente sean fundamentales para el control de la función cerebral. Así que los procesos que están asociados con el manejo de la energía en las neuronas puede afectar la plasticidad sináptica. Esa comunicación que hay. Así que lo que podría explicarse cómo los trastornos metabólicos pueden afectar los procesos de entendimiento. No toda dieta es saludable, ¿eh? Si trae detrimento de nuestro cerebro. El BDNF, que es un excelente ejemplo de la molécula de señalización que está íntimamente relacionada con el metabolismo energético y la plasticidad sináptica, puede activar señales metabólicas para afectar las funciones del entendimiento cognitivas. Así que el BDNF es el más abundante en las áreas del cerebro que están asociadas con la regulación cognitiva de entendimiento y metabólica. El hipocampo, memoria reciente grabada, el hipotálamo, que es el que se relaciona con todo lo que se llama emociones en el medio ambiente, respectivamente. ¿Alguien recuerda lo del hipotálamo? ¿Alguien me dice una idea? A veces me han dicho que el hipopótamo, pero miren. El hipotálamo se queda en el centro de los dos cerebros. Es el lugar donde usted recibe todas las informaciones, las buenas y las malas, ¿no? Así que si usted recibe una información de que escucha que alguien lo busca por ahí, ¿no? O un perro le ladra, esa información viaja del oído, baja al hipotálamo y el hipotálamo entonces estimula la adrenalina y entonces hace que usted esté alerta y corra. Pero si usted oye el perro y no pasa nada, hay un problema ¿dónde? En el hipotálamo, no reacciona. Cuando un perro ladra, usted corre porque el hipotálamo lo hace huir. Pero si hay problemas en ese hipotálamo, la gente oye y no sabe. Que eso pasó en los antediluvianos. ¿Se reían ellos de Noé? Haciendo un bote en la montaña donde no había agua. Dice, wow, este viejo está loco de verdad. ¿Creyeron la palabra de Dios? ¿Escucharon el mensaje? ¿Cuántos años lo predicó Noé? 120 años. Si en 120 años repitiendo lo mismo Moisés no logró que entendieran, y estamos hablando de los antediluvianos, que vivían mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros, y no entendieron hasta que no vino el diluvio.
¿Y qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Entendían? No entendían tampoco. Hermanos, nuestra ingesta calórica y el entendimiento, la restricción calórica. La alteración del contenido calórico de la dieta es un medio potencial para afectar la capacidad de entendimiento de la persona. Una nueva investigación indica que los procesos metabólicos que se inician con la quema de combustible por los pulmones de la célula, que se llaman mitocondrias, tiene el potencial de afectar la función de entendimiento o cognición. Por ejemplo, el exceso de calorías puede reducir la plasticidad sináptica. Dígame algo en el ejemplo de un exceso de calorías. El helado, los cakes. Dígame algo más. Bueno, todos los dulces en general. Esto está hablando de calorías, ¿no? Así que dice que, por ejemplo, el exceso de calorías puede reducir la plasticidad sináptica y aumentar la vulnerabilidad de las células al daño que causa la formación de radicales libres, que supera la capacidad de amortiguamiento de las células. Así que la restricción calórica moderada podría así proteger el cerebro al reducir el daño oxidativo y las proteínas celulares, las grasas celulares como el omega 3 y los ácidos grasos también, ¿no? La restricción calórica también eleva los niveles del BDNF, quiere decir que cuando usted abandona el azúcar completamente, esas calorías vacías, entonces su BDNF empieza a subir y el entendimiento empieza a mejorar. Lo que sugiere que el BDNF podría mediar los efectos de la ingesta baja en calorías y en la plasticidad sináptica lo hace. Bien, vamos a ir resumiendo casi. La investigación que indica que una ingesta excesiva de calorías podría anular los efectos positivos de ciertas dietas sugiere que existe una línea indefinida entre la abundancia de alimentos y la salud de las neuronas. ¿Quién me dice a mí cómo estaban las neuronas de Elí? ¿No recuerdan Elí? ¿Se estaba apagando la lámpara? ¿Entendía Elí? Se le fue el entendimiento. ¿Qué hacía Elí con el gafio? ¿Cogía mucha grasa? Así que irónicamente él dice, a jugar por la creciente tasa de obesidad en los países occidentales que afecta la salud de las personas y la economía en general, el consumo excesivo de alimentos en estas naciones ricas, dice, parece ser tan perjudicial como la falta de, dice, en los países pobres. El que come mucho y el que come poco, ¿no? Tiene problemas también con la cognición. Hormonas intestinales que se asocian con el entendimiento. Escucha estas hormonas. Además de la capacidad del intestino para estimular directamente los sistemas moleculares asociados con el aprendizaje y la plasticidad sináptica, se ha descubierto que varias hormonas del intestino, como la leptina, la grelina, que son similares al glucagón, que es el que produce la glucosa, y a la insulina, la que hace que la glucosa entre a las células, que influyen en las emociones y el proceso cognitivo. Vamos a hablar de esas hormonas ahora. Esas hormonas intestinales asociadas con la cognición, vamos a hablar de la leptina, que se produce en el tejido graso de nosotros. Quiere decir que la grasa nuestra produce leptina y envía señales al cerebro para reducir el apetito. Qué interesante es Dios. Hace que la misma grasa dice, baja de comer. Produce la leptina para eso. Dice, incluido el hipotálamo también, los receptores de leptina se han identificado en varias áreas del cerebro, incluido el hipotálamo, el área emocional de nosotros, la corteza cerebral, donde usted guarda la memoria, y la expresión del BDNF, ¿no? El factor neurotrófico del cerebro, de producción de nuevas neuronas, y el hipotálamo.
Al igual que el BDNF, la leptina facilita la plasticidad sináptica en el hipocampo, memoria reciente. Si mejora la memoria reciente, va a tener memoria futura y permanente. Los roedores genéticamente obesos con receptores de leptina disfuncionales muestran alteraciones en la potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo y dificultades en el aprendizaje espacial. Estos efectos fueron obtenidos mediante la administración de leptina directamente en el hipocampo, en ese lugar. Así que esa fue una hormona, la leptina. La grelina es una hormona adipogénica. ¿Qué quiere decir eso? Que hace producir grasa en nosotros, que es secretada por un estómago vacío. Quiere decir que si usted tiene el estómago vacío, va a producir grelina y actúa como un estimulante del apetito en ratones y humanos. La grelina es la que hace que la hormona de crecimiento se produzca. ¿Vamos bien? La gente dice, si como mucho, crezco mucho. Aquí es contrario. El estómago vacío hace que usted crezca. ¿Cada cuántas horas se come? ¿Cada 2 horas? ¿Cada hora? ¿O cada minuto? Cada 4 o 5 horas. Así que la grelina es la que hace que la hormona de crecimiento se produzca en el núcleo arqueado, en el hipotálamo, ¿no? Y en el hipocampo también. La administración de grelina aumenta la ingesta de alimentos en roedores normales y en humanos, mientras que la administración crónica puede conducir a la obesidad, ¿no? La grelina también promueve la rápida reorganización de los terminales sinápticas entre las neuronas en el hipotálamo y en el hipocampo también, tanto en emociones como en la memoria reciente. Y promueve la formación de la sinapsis entre las neuronas y la potenciación a largo plazo, ¿no? Que son paralelas al aprendizaje espacial mejorado y a la formación de la memoria. Nosotros tenemos que tener formación de memoria a diario. Así que hay otro. Hablamos de la primera que se llamaba ¿cómo? Leptina, la segunda grelina, y este es el llamado GLP-1, que quiere decir péptido similar al glucagón tipo 1. Pero vamos a dejarlo como GLP-1, ¿no? Que es producido por las células L intestinales y regulan la producción de energía mediante la secreción de la insulina pancreática. Quiere decir que estas sustancias producidas por las células del intestino son las que regulan completamente la producción de insulina pancreática y la subsiguiente captación de glucosa por las células musculares. Y al suprimir la ingesta de alimentos a través de las acciones del hipotálamo, debido a sus múltiples acciones sobre órganos corporales, neurales, la grelina, la leptina y el GLP-1 pueden integrar procesos que influyen en la cognición y en la emoción también. Así que hablamos de 3 hormonas que se producen en el intestino: la leptina, la grelina y el GLP-1. ¿Son importantes? Cuando usted ayuna, ¿se produce qué? ¿Y qué pasa con el ayuno entonces? ¿Le va mejor o le va peor? ¿El cerebro cómo le va? Con el ayuno. Jesús ayunó 40 días, ¿sí? Y cuando llegó el día número 40 y tuvo hambre, el enemigo se presentó para tentarlo. ¿Jesús había hecho buena conexión en 40 días? Buenas conexiones que había hecho, el BDNF había subido, tenía más neuronas todavía, pude enfrentar mucho mejor. Hermanos, finalmente, la insulina, que clásicamente se ha considerado como una hormona intestinal que se produce en el páncreas, también se ha encontrado que altera la actividad sináptica y el procesamiento cognitivo. La secreción de insulina normalmente es estimulada por la anticipación mental. Usted mira la comida y se la quiere comer y ya la insulina empezó a producirse según lo que usted quiere comerse. Muchas personas piensan que no. Dice de esas comidas y continúa durante la digestión y la absorción de alimentos en el torrente sanguíneo. Por lo tanto,
Como se predijo, el intestino influye en los mecanismos moleculares que determinan la capacidad para adquirir nuevos recuerdos y que controlan las emociones, así como la función mental en general. No es sorprendente que las señales de las vísceras nuestras ahora sean reconocidas como factores esenciales para la transmisión, dice el tratamiento, de los pacientes psiquiátricos. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos del segundo cerebro, que hablamos del intestino? Que dice el libro de Harvard, dice las emociones y los problemas en la digestión. Hoy en día se trabaja mucho con las emociones por medio de probióticos, ¿no? En Inglaterra por medio de trasplantes fecales a pacientes que sufren de bipolaridad. Ese es un tratamiento un poquito grosero, pero ellos han demostrado que con el tercer tratamiento, le hacen uno por día, de una persona que tiene una salud intestinal buena, se lo colocan, la bipolaridad se le quita. Pero cuando vuelve a su alimentación, pues vuelve otra vez, ¿no? Mejor es alimentarse sanamente. Las conclusiones y las futuras direcciones son las siguientes. Y orientaciones futuras. La dieta, el ejercicio y otros aspectos de nuestra interacción diaria con el ambiente, el medio ambiente, tienen el potencial de alterar la salud mental y funcional de la mente también. Ahora sabemos que los nutrientes particulares influyen en la cognición al actuar sobre sistemas moleculares y procesos celulares que son vitales para mantener la función del entendimiento. Investigaciones emergentes indican que los efectos de la dieta en el cerebro se integran con las acciones de otras modalidades del estilo de vida. ¿Qué sería una persona que está tomando mucho alcohol? ¿Cómo le iría al cerebro? No se estimula la cognición. Así que el DHA es el ácido graso omega 3 más abundante del cerebro. El más abundante es el DHA, que lo va a encontrar en muchos productos infantiles, leche materna que ya han modificado. Ahora bien, ¿cómo nosotros, las formas de conseguirlo esto? Y ahora les voy a pedir que puedan tomar fotografías a cualquiera de las pantallas. Usted puede hacer un screenshot, hermano. O si no, yo se lo envío. Cuando terminemos acá, yo se lo envío. Y si los hermanos quieren, pero déjenme explicarle. ¿Cómo vamos a conseguir el DHA? La forma más simple de conseguirlo y abundantemente de conseguirlo es de esta manera. La chía, sí, 2 cucharadas de la chía le van a brindar a usted 4.915 miligramos de omega 3 y solo 1.620 miligramos de omega 6, que no lo necesitamos acá. Si 2 cucharadas de chía que usted deja en agua en la noche y en la mañana saca un poquito de esa agua y lo pone en una licuadora con fruta y se lo consume, se está consumiendo en esas solas 2 cucharadas 4.915 miligramos de omega 3. Y les voy a hablar qué importancia tiene esto. No hay una pastilla en el mercado que le vaya a dar más que esto. A veces le venden 1.000 miligramos de omega 3. Digo, bueno, ¿de dónde lo sacan? Hermanos, Dios colocó en esas semillitas más omega 3 que en el pescado del mar. En la chía, la linaza que está entera, la semilla entera, ¿no? Aquí menciona que las mismas 2 cucharadas le van a dar 741 miligramos de omega 3. Quiere decir que la chía tiene mucho más que la linaza, ¿no? Vamos ahora con, cuando usted pulveriza en la licuadora en seco, la semilla está exponiendo el aceite que la semilla tiene guardado adentro. Y va a tener por cada 2 cucharadas 1.597 miligramos de omega 3. Ya le hablé de esto, pero le voy a decir ahora otra cosa. Cuando usted compre el aceite de linaza, que se puede vender, lo venden en este país, prensado en frío, que no pasó por calor, el aceite de linaza tiene que estar refrigerado, porque si está fuera de la nevera se pone rancio y se dañó, y lo que subieron fueron los omega 6 y el omega 3 no. Por cada cucharada de ese aceite de linaza, usted va a tener 7.196 miligramos de omega 3. Si usted hace una ensalada y le coloca una cucharada a la ensalada suya, ya usted tiene 7.000. Si le colocó 2, ya tiene más de 14.000. ¿Y qué importancia tiene esto? Para nosotros, lo siguiente.
Cuando usted tiene 2.200 miligramos de omega 3, usted tiene 650 miligramos de DHA, que es la dosis diaria de nosotros. ¿Vamos bien? Ahora bien, cuando usamos las 2 cucharadas de chía, que es una onza de la chía, que tiene 4.915 miligramos de omega 3, usted tiene en ese momento 1.452 miligramos de DHA. De esa manera lo podemos calcular. Y esto yo se lo voy a enviar. Así que el aceite de linaza, que cada cucharada tiene 7.196 miligramos de omega 3, le va a brindar a usted 2.126 miligramos de DHA. ¿Hay deficiencia en la alimentación de Dios? No existe. Y no existe porque si usted se consume el pescado, no va a tener tanta cantidad de omega 3. Imposible que la tenga. Imposible. Así que esto yo se lo voy a mañana entregar al hermano para que lo tenga ahí, todo el que desee tener toda esa información. Bien, voy a hablar un poco acerca de los carbohidratos. Los carbohidratos muchas veces son bien satanizados, ¿no? Eso está en la media, siempre dice, no comas carbohidratos, aquello y lo otro. Vamos a hablar un poquito de realmente qué pasa con los carbohidratos, cuáles son los carbohidratos que no nos convienen. Entonces, aquí habla de algunos alimentos, vamos a hablar de unos polisacáridos llamados almidón, y de ese almidón vamos a hablar de la amilosa y la amilopectina y almidones modificados. Vamos a hablar de ellos para que podamos entender cuál es el peligro de esos carbohidratos. Los principales tipos de carbohidratos, ¿no? Aquí tenemos, vamos a subir otra vez, ¿no? Galactosa, azúcar de la leche, glucosa, frutas y verduras, fructosa, frutas, verduras y miel, sacarosa, frutas, verduras y azúcar común, la sacarosa, la lactosa, el azúcar de la leche, maltosa es otro azúcar, pero vamos a hablar de un azúcar interesante, que es el almidón llamado amilopectina. Amilopectina es un almidón que viene de algunos cereales, tubérculos, legumbres y verduras. La amilopectina fue modificada más de 20 años atrás en Suiza, usando la yuca o la cazaba, la mandioca. Fue modificada y le voy a explicar por qué. Los que estudian esto dicen que si usted obtiene las moléculas de carbohidratos rápido, tiene mucha energía rápidamente. Y por eso ellos recomiendan esa modificación, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de la amilopectina, que le puede entrar a Wikipedia para que lea un poquito de ella. Y dice aquí que la amilopectina es una molécula de almidón que tiene ramificaciones y está constituida por muchos anillos de glucosa unidos que forman largas moléculas, numerosas ramificaciones laterales cortas también. Las moléculas de amilopectina son significativamente más grandes que las moléculas de amilosa y algunas contienen 1.000 a 2.000 unidades de glucosa. ¿Escuchó esto que acabo de decir? Si usted consume la amilopectina, puede tener 1.000 miligramos de glucosa en ese solo consumo, o 2.000 también, dependiendo. Así que la amilopectina se ha encontrado, y todo eso que voy a leer está modificado genéticamente. En el maíz hay más amilopectina, ¿no?, que amilosa. La amilosa es de difícil digestión, la amilopectina es de rápida absorción. En el trigo, más amilopectina, 75, 25 solamente de amilosa. En la papa hay mucho más amilopectina, en la yuca, tapioca, cazaba, mandioca, 83, mucho más. En el arroz, que también fue modificado, 83, y en el maíz modificado, que le llaman el waxy, 99% es amilopectina. Estos son los alimentos, entonces, que suben estrepitosamente la glucosa, sea diabético o no. Si es en el diabético, se sobrepasa los límites, pero si eso usted le va a subir a un nivel demasiado alto, que luego va a menoscabar la función cerebral. Entonces, aquí vemos las dos moléculas, tanto la molécula de la amilopectina,
que si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 moléculas de glucosa comparado a la amilosa que solamente tiene 6 moléculas de glucosa. Entonces, cuando usted se consume la amilopectina, el golpe de glucosa es muy fuerte para el cerebro. Y recuerde, esa amilopectina es muy diferente a la amilosa. Así que en Europa y en Australia se han hecho productos en el mercado que le facilitan a las personas lo que van a consumir. Entonces ellos colocaron un semáforo rojo, verde y amarillo. Si usted ve que su semáforo está en rojo, quiere decir que lo que tiene es amilosa solamente. Si usted ve que el semáforo está en verde, quiere decir que lo que tiene es amilopectina, perdón, el semáforo en rojo. Amilosa, el semáforo está en verde, que lo puede consumir. Y en este se pone en rojo. Y en amarillo es cuando es variado, está entre los dos. Entonces, los pacientes diabéticos saben que deben escoger. Si cogen solamente de amilopectina, saben que el azúcar nunca va a bajar, ¿no? Pero ellos se cuidan de eso también. Entonces, en otro estudio que vimos que el maíz modificado, la yuca, la papa, el trigo, el arroz, era más alto también. Lo comprobé con otro estudio, porque el primero fue de Wikipedia. Y tiene más amilopectina esos elementos. Cuando usted consume esos elementos, su azúcar nunca va a bajar. Y su cerebro va a ir sufriendo también. Entonces, en el estudio acerca de los almidones, vemos que la papa, trigo, arroz, banana, y le voy a hablar de la banana. ¿Por qué la banana tiene tanta amilopectina? Porque la banana fue modificada genéticamente y la banana la cortan verde del árbol y lo traen y lo pasan a una cámara de gas, lo puede ver en YouTube, y al pasar por cámara de gas se pone amarillo, pero no se ha madurado. Los frutos se maduran adheridos al árbol. Si está fuera del árbol verde, ya no se puede madurar, sino que ese carbohidrato que había ahí lo pusieron amarillo por fuera, pero es un carbohidrato que no recibió maduración para convertirlo en fructosa, sino que se quedó como amilopectina o glucosa. Así que la enfermedad de Alzheimer la han llamado diabetes tipo 3. La enfermedad de Alzheimer comenzó a describirse como diabetes tipo 3 a partir del año del 2005 en investigaciones que demostraron su existencia. ¿Por qué? Porque si el azúcar sube de una manera estrepitosa, el BDNF que reconstruye el cerebro no va a trabajar y el cerebro va menoscabándose día a día en los pacientes diabéticos que no se controlan. La relación entre la diabetes y el cerebro es que el cerebro utiliza grandes cantidades de glucosa, ¿no? Oxígeno y de glucosa, y que la glucosa se obtiene principalmente de los carbohidratos, ¿no? Y esta glucosa es introducida a las células por medio de la hormona insulina. ¿Quién produce la insulina? El páncreas. ¿Cuándo se come o antes de comer? Antes de la comida ya él ve eso y empieza a producirla. Y si es diabético, tiene deficiencia de insulina, no va a haber producción. Así que, ¿qué pasa con estos carbohidratos, ¿no? Y esta glucosa es introducida a la célula por la insulina, la cual a su vez es transportada para ser almacenada en el músculo, grasa, ¿no? E hígado como combustible. ¿Cuánto hígado graso usted conoce hoy en día? Hay mucho hígado graso hoy en día. Aquí vemos una célula normal, completamente, y una célula que tiene resistencia a la insulina. ¿Qué está pasando acá? Las moléculas de glucosa están en rojo y la insulina está en azul. Y usted puede ver cómo cada puente que la célula tiene, la insulina se coloca para permitir que la glucosa se introduzca adentro. Pero un paciente que está haciendo resistencia a la insulina, muchos de los puentes están cerrados completamente a que la insulina se repose en ellos y la glucosa se queda alta. La glucosa baja cuando la célula la recibe y entonces ya le baja completamente. Y esto se llama resistencia a la insulina. Si a usted lo va a visitar a la medianoche algunos 400 hermanos de esta iglesia, ¿usted le abre la puerta? Así mismo pasa con nuestras células. ¿Qué pasa cuando usted llevó solamente 2? Entonces el hermano mira por la ventana y dice, sí, déjalo entrar que son pocos y caben en los muebles, ¿no? Pero cuando son demasiados, no. La célula se cuida y dice, ay no, a mí no, porque me hace daño, ¿no? Que me den esa cantidad, ¿no? Es una protección bien bonita. Esto es un estudio acerca de la amilopectina, ese almidón, y el desarrollo de resistencia a la insulina en ratas. Esto fue el estudio que se hizo,
el almidón amilopectina, que promueve el desarrollo de resistencia a insulina a las ratas. Aunque usted no sea diabético, el uso excesivo de amilopectina puede procurar una diabetes tipo 2. En el abstracto, el resumen de este estudio dice que los almidones ricos en amilopectina son digeridos y absorbidos más rápidamente que los almidones, dice, altos en amilosa. Y produce respuestas de glucosa e insulina postprandial después de las comidas más grandes. Las ratas que fueron alimentadas con alta amilopectina o una dieta alta en amilosa, que comieron 2 comidas de 10 gramos por día, la sensibilidad de la insulina se evaluó después de 9 semanas con la prueba de la tolerancia a la glucosa intravenosa. En las ratas alimentadas con la dieta alta en amilopectina, la tolerancia a la glucosa fue significativamente menor y la resistencia a la insulina era 2 veces más alta que en las alimentadas con la dieta alta en amilosa. Los resultados sugieren que el almidón digerido rápidamente promueve el desarrollo de resistencia a la insulina en las ratas, aunque usted no tenga herencia de diabetes genéticamente. Aquí vemos en el estudio la tabla, y quiero que ponga atención en esto. ¿Sabe lo que es la caseína? La caseína es una proteína de la leche de vaca y tiene 200 gramos por kilogramos, ¿no?, de amilopectina. Recuerden lo que dice el Espíritu de Profecía, que el queso es, ¿qué? Dice algo aquí. Dice que no debe ser introducido al estómago. Aquí vemos nosotros cómo el maíz, el almidón de maíz, 514, ¿no?, de amilopectina, y aquí usted puede ver como la sucrosa también. La sucrosa tiene 85. ¿Sabe lo que es la sucrosa? Eso lo estamos usando mucho en las bebidas que venden preparadas ya, la sucrosa, ¿no? Y tiene también bastante, es alto en amilosa, pero también en amilopectina. Y ahí usted puede ver el salvado de trigo también, que tiene mucha amilopectina. Entonces, aquí el efecto del consumo de amilosa y amilopectina, ¿no? Efecto a largo plazo de la amilosa versus la almidón amilopectina en variables metabólicas en sujetos humanos. Esto no fue en ratas. El primero fue en ratas, este va a ser en humanos, fue hecho. Mejor dicho. Bien, aquí dice que el consumo a largo plazo de alta amilosa, de digestión más lenta o disminución de la estimulación de la hormona insulina como respuesta a la glucosa, fue investigado en 24 hombres, 10 de control, 14 que tenían mucha producción de insulina, y dice que en estos sujetos, al consumir productos hechos con el estándar 70% amilopectina, 30% amilosa, y de amilosa o 70% de amilosa y 30% de amilopectina, de almidón de maíz durante un periodo de 14 semanas. El consumo crónico de alimentos ricos en amilosa normalizó la respuesta de insulina en los pacientes que tenían la producción de insulina alta y mostró beneficios potenciales para los pacientes diabéticos también. Quiere decir que se recomienda más consumir amilosa que amilopectina en todo tipo de pacientes. Bien, el libro Temperancia Cristiana, en el capítulo 2 dice el secreto de la estrategia enemiga. La intemperancia de cualquier clase entorpece los órganos sensoriales. Ya nosotros lo leímos ahora en estudios científicos, pero parecía que no tomamos en cuenta que la señora fue inspirada por Dios. Dice, de tal forma el poder cerebral que las cosas eternas no son apreciadas, sino colocadas en el mismo nivel que las cosas comunes. Las facultades superiores de la mente, destinadas a propósitos elevados, son puestas en la esclavitud de las pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos, no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes porque hay una estrecha relación entre lo físico y lo moral, completamente. Yo les quise mostrar primero, y no como antes, siempre yo coloco lo que dice el Espíritu de Profecía,
para que viera las evidencias científicas de lo que está pasando con nuestros cerebros, pero que ya en los 1800 fue dicho para nuestro pueblo. En este examen de neurología, de la Asociación Americana de Neurología, se publicó lo siguiente: los niveles de glucosa más altos asociados con la memoria más baja y reducen una microestructura llamada hipocampo, donde se guarda la memoria reciente. Recuerde algo, usted tiene que grabar una memoria reciente y si no le interesa, no lo piensa más. Pero si le interesa, dice, wow, mira, yo aprendí esto y lo repite tanto en su mente y cada vez que usted ve algo dice, eso tiene amilopectina, ya usted está reforzando lo que aprendió. Pues dice, hay algo al que morirse. ¿Cuántas personas han escuchado esa palabra? Que nos tenemos que morir de algo. Morir sin la mente es morir sin Jesús, porque Jesús se comunica con nuestra mente, no se comunica con otra cosa. Así que, en este estudio, los métodos que se usaron fueron tomar 141 individuos, 72 mujeres de edad mediana, de 63,1 años a 66,9 años. La memoria fue probada usando la prueba de aprendizaje verbal auditivo. ¿Escuchó esa palabra? Lo que oímos. Los niveles del A1C en ayunas, la glucosa y la insulina y las exploraciones con resonancia magnética para evaluar el volumen del hipocampo, ese tamaño del hipocampo. Y mire qué interesante el estudio. Las conclusiones del estudio fueron que nuestros resultados indican que incluso en ausencia de diabetes mellitus tipo 2 manifiesta o tolerancia alterada a la glucosa, los niveles de glucosa en sangre crónicamente altos ejercen una influencia negativa sobre la cognición, posiblemente mediadas por cambios estructurales en áreas del cerebro, aprendizajes relevantes. Quiere decir que nos hace daño al entendimiento tener una alimentación demasiado alta en amilopectina o azúcares procesados completamente. Perdemos la conexión. En Conocimientos Actuales sobre Nutrición, la 8ª edición, habla de ese tema también. Ese libro creo que lo dejé acá, alguna vez, ¿sí? ¿Alguien lo tiene? ¿El libro que acabo de mencionar este? Mañana viene. Así que al hermano Rancés, ¿verdad, hermano? Le echan sí, en PDF viene. Bien, hermanos. El tema de los polisacáridos dice, habla que el almidón es el carbohidrato de depósito de las plantas, está formado por moléculas de glucosa, ¿no?, de alta calidad. Habla de los cereales, las raíces, ¿no?, las legumbres también, que son los frijoles, tienen bastante almidones. Aquí habla del almidón modificado. ¿Escuchó la palabra? ¿Qué dijimos nosotros de la amilopectina? Que fue modificada. Y dice que muchos almidones carecen de las propiedades aptas para conferir o mantener las calidades deseables de los productos alimenticios. Por tal razón, algunos de ellos han sido modificados, ya sea por medio de procesamientos químicos o de técnicas de mejoramiento genético para obtener sus tales propiedades. Se está haciendo esto, o ya se hizo. La amilopectina, ¿no?, dice que es un polímero muy ramificado. Menciona acá, perdón, ya se fue. Habla de la amilopectina que venimos hablando hace ratito, ¿no? Algunos almidones como dice cereal de maíz, arroz, sorgo, cebada, contienen solamente amilopectina. ¿Escuchó lo que dijimos? Maíz, arroz, sorgo y cebada. En los animales y en los seres humanos los carbohidratos se almacenan en cantidades similares al glucógeno, cuya estructura es similar a la amilopectina, pero aún más ramificaciones. La forma cristalina de la amilosa y la amilopectina en los gránulos de almidón los torna no solubles en el agua. Dice, virtualmente indigeribles para los seres humanos, que es lo que ellos quisieron tratar, pero se le fue la mano con la amilopectina modificándola, ¿no? Pensaban ellos que al modificarla, como es difícil, ¿no?, absorber, que no iba a entrar, pero la amilopectina no pide permiso, entra rápidamente. Así que el almidón resistente, los carbohidratos no se digieren al intestino delgado,
como el almidón resistente o alimentos que incluyen las papas, porotos, avena, harina de trigo. Dice así como los olisacáridos y polisacáridos no amiláceos, que no tienen almidones. Dice, son digeridos en diversos grados, que dice, cuando ingresan al intestino grueso. Pero la flora bacteriana metaboliza estos compuestos en ausencia de oxígeno, o sea, hidrógeno y todas esas cosas. Esta actividad estimula el crecimiento bacteriano. Cuando usted come todos esos carbohidratos, las bacterias intestinales cambian mucho. Y eso causa problemas en el mismo cerebro, que lo vamos a mostrar ahora. El aspecto de la salud relacionado con los carbohidratos, ingesta recomendada. Se recomienda ingerir lo siguiente. La ingesta es la siguiente, como quieren explicarlo. La cantidad mínima de carbohidratos necesaria para evitar una cetosis, ¿no? Se calcula que son 50 gramos al día de carbohidratos. La glucosa es una fuente energética esencial para el cerebro. Los glóbulos rojos o eritrocitos y de la médula renal también lo necesitan. El requerimiento diario de unos 180 gramos por día, ¿no? Aproximadamente se pueden, dice, producir 130 gramos al día en el cuerpo a partir de fuentes de glucosa que tenemos almacenadas por medio de una nueva creación de glucosa acá, es lo que explica. Voy a resumirle algo. Respuesta de glucemia a los alimentos. Entre 15 a 45 minutos después de las comidas, dice, con carbohidratos se eleva la concentración de glucosa en el plasma y se retorna a niveles de ayuno pasadas unas 2 a 3 horas. Quiere decir, cuando usted la come, 2 o 3 horas después tiene que irse el carbohidrato completamente. Entonces, la ingesta diaria de carbohidratos, de hidrato de carbono, es 180 gramos diarios. ¿Escuchó esa palabra? Yo creo que cuando usted llegue a la casa, tome una rodaja de pan y mire cuánto carbohidrato tiene. Y sepa cuando tome el arroz cuánto carbohidrato tiene. Un atleta que está en entrenamiento, que dura 2 o 3 horas al día haciendo ejercicio, necesita 250 gramos al día de carbohidrato. Nunca menos de 50 gramos, porque el cerebro entonces no se la va a tratar bien a usted. Pero una embarazada nunca menos de 100 gramos al día. ¿Cuántos gramos nosotros necesitamos? 180. Una embarazada no puede tener menos de 100, creciendo una criatura en el vientre. Mañana les voy a dar esta recomendación. ¿Ha escuchado esto de la hemoglobina A1C? Es la prueba en sangre que nos permite saber el nivel de azúcar en los pasados 3 meses. En los pasados 3 meses nos va a decir cuánta azúcar tenemos. Hemos estado manejando. Así que hay una tabla para medir eso, el porcentaje del A1C. ¿Alguien lo reconoce, la hemoglobina glucosilada o A1C? Fíjese, si usted ha tenido entre 4 a 5.5, usted ha manejado una glucosa de 65 a 118. Pero si usted la tiene después de 6 en adelante, ha manejado una glucosa en más de 153, 170, ¿no? Y así va subiendo dependiendo el nivel de A1C que aparezca en el examen. ¿Qué pasa? Que este estudio concluye, el que le vengo hablando del efecto del azúcar, porcentaje de pérdida de masa cerebral anual en contraste con la hemoglobina A1C. Cuando la hemoglobina A1C va de 4.4 a 5.2, usted solamente ha perdido esta cantidad de masa cerebral. Pero cuando va subiendo, su masa cerebral se va perdiendo más todos los días y tiene menos memoria y menos cognición. Por eso es importante controlar los niveles de la A1C o el nivel de glucosa diario que nos dará cada 3 meses un porcentaje de A1C. Así que, hermanos, ya para que vean que me voy a portar bien, vamos a continuar mañana. ¿Vamos bien, pastor? ¿Vamos bien? ¿Qué tiempo me tomé? Un tiempo récord. Bien, hermanos, mañana tendremos una sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Usted hace la pregunta y el pastor le responde. Vamos a ponernos de rodillas para orar, hermanos.
Bondadoso y tierno Padre, una vez más te damos gracias infinitas, Señor. Gracias por el día que nos prestas, Padre amado. Permítenos, Señor, poder estar en tu presencia, reconociendo, Señor, ese regalo. Padre, te pedimos una bendición especial para cada una de nuestras mentes, para que podamos entenderte a ti, podamos honrarte a ti, podamos glorificar tu nombre, Señor. Señor, que cada uno de nosotros pueda disfrutar de ese regalo, que tú, Señor, deposites tu Santo Espíritu en nosotros, que podamos entenderte, Padre, en cada uno de los requerimientos que tú deseas de nosotros, pero que entiendas tú también, Señor, que somos incapaces de cambiar, que necesitamos que tú lo hagas en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Así que haz descender tu Espíritu Santo en nosotros. Nosotros queremos salir de este lugar, pero queremos salir tocados por Él. Rogamos, Padre amado, que esa asistencia se quede con nosotros hasta el día cuando Jesús venga en gloria en la nube de los cielos, que ya pronto veremos al Señor Jesús venir. Bendice a cada miembro de esta iglesia, cada visita que ha llegado en esta hora, cada visita que se ha quedado por la Miria, por el internet, viendo este programa. Rogamos, Padre amado, que tú también a ellos los visites. Permítenos tener nosotros en esta noche un sueño reparador. Poder, Padre, venir el día de mañana con los ánimos para seguir aprendiendo más de ti y de cómo cuidar el templo de tu Santo Espíritu, que es nuestro cuerpo, el cual tú nos diste, el cual Jesús murió en la cruz por él, para que nosotros lo santificáramos para él. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por tu amor y misericordia. Llévanos en paz a nuestros hogares. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.